y parecía de que ahí había bastante. Pero hay cosas nuevas que están saliendo. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, ¿cierto? En el marco de, sí, está bien, usted, el ser humano tiene derecho a vivir en un ambiente que dentro de 50 años no sea insoportable en el marco de las consecuencias del cambio climático. Ahí hay un montón de codificación que se podría hacer en términos de derechos ambientales. Cosas, por ejemplo, como la privacidad, que no son solamente ya sujetos de manejo nacional, ¿cierto? Porque todo lo que hace el Perú en el mejoramiento de sus, para controlar las emisiones y avanzar hacia una cuestión de cero carbón, etcétera, es muy poco en términos de lo que se necesita para mejorar la situación del clima a nivel global. Entonces, eso demanda unos derechos y obligaciones un poco más sofisticados y complicados que son mejor discutidos, Franklin, ese es mi punto, son mejor discutidos en foros globales. El tema de la privacidad, por ejemplo, el tema de que la libertad, para uno ser libre, necesariamente tienes que tener un nivel de privacidad. Pero ya la privacidad en términos de la cuestión de la intercomunicación y de la tecnología de información, ya no es más solamente un tema de los países, ¿cierto? Hay una discusión de privacidad que tiene que ver con la información que existe en las nubes, etcétera, que son temas internacionales. Y ahí hay todo el tema de los bienes globales comunes, global commons rights de la gente, ¿cierto? Entonces, mi punto es solamente ahí, o sea, perdón que me extendí una vez más, Franklin, si la ruta es una discusión para después elevarla a foros supranacionales, o si la discusión de obligaciones y asociadas a derechos es más continúa siendo una construcción local y de la sociedad y de cultura y de bien y de formas de comportamiento que se da mejor a nivel local, y dejar esos foros supranacionales para otro tipo de discusiones. ¿Y por qué es importante lo que digo, Franklin? Porque de la forma como, o sea, de la forma como aceptemos que se va a implementar las recomendaciones, depende del tipo de recomendaciones que hacemos en nuestro ejercicio. Tal vez me extendí un poco, pero lo tenía en el alma y había escrito esto de la vez pasada. Sí, yo tengo una observación nomás al comentario. Mira, yo estoy de acuerdo en el sentido de que las leyes específicas vienen, como se llama, en cada país, etcétera, ¿no? Como has mencionado, porque al final de cuentas las Naciones Unidas no tienen por qué ponerle ley a ningún país. Pero sin embargo, las Naciones Unidas está dando un lineamiento que son los derechos humanos. Entonces, mi punto es que junto con el lineamiento de derechos humanos debería dar lineamientos de obligaciones humanas, porque son, como dijo Javier, son los dos lados de la misma moneda. Entonces, no solo puedes hablar de generalidades que después van a terminar en leyes en los países de derechos, sino también debería hablar de generalidades de lo que deberían ser obligaciones. Porque al final, si te concentras solo en derechos, ¿qué cosa es lo que tienes? Tienes la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo único que se concentra es en, ¿cómo se llama?, en los derechos, pero no habla de las obligaciones. Y, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que a los terroristas los indemnicen, pues, ¿no? O sea, ¿por qué tienes una entidad supranacional de los derechos humanos que simplemente viene un terrorista que mató gente, que destruyó infraestructura del país, que endeudó al país, hizo más pobre al país, y sin embargo, pobrecito, pues hay que pagarle plata a estos señores, pues, no porque su derecho era libertad y fue coaccionada la libertad. Entonces, eso es porque simplemente las Naciones Unidas habla de derechos humanos. Y yo estoy de acuerdo contigo que esos no deberían fluir a los países. Cada país es soberano y lo adopta o no lo adopta. Pero mi punto es que si hay un lineamiento de derechos, también tiene que haber un lineamiento de obligaciones, que fluya con la misma potencia. Son la misma moneda que tiene dos lados. Entonces tú no puedes solo enseñar el lado de los derechos, también enseña el lado del otro. Y no quiero decir de que nosotros vamos a definir cómo se llama, cuáles son las obligaciones de cada uno de los derechos humanos. Yo voy al modelo.
Yo creo que el modelo debería ser, las Naciones Unidas tienen que dar lineamientos de derechos y de obligaciones. Ese es mi punto. Nosotros no, o sea, las Naciones Unidas es una entidad, pues, que tiene, pues, gente mucho más preparada, inteligente, mucho más orientada, digamos, a ver cada cosa específica de los derechos humanos que nosotros voy a cuestionar, digamos, cuál es, ¿cómo se llama?, la obligación de un derecho como el derecho de libertad de pensamiento, miércoles, ¿sabes qué? Nunca voy a acertar yo en cuál es la obligación de eso. Yo lo que quiero es enseñar de que el lineamiento de las Naciones Unidas debería ser derechos y obligaciones humanas, de tal manera de que, ¿cómo se llama?, esos grandes lineamientos, así como generaron un derecho, también crean leyes que generen obligaciones. Es un poco la idea del concepto, ¿no? Creo que se ha abierto la discusión que es necesaria para enfocarnos, ¿no? Entonces, sí, para que no monopolicen la información entre Franklin y Mauricio, me gustaría escuchar lo que dice Robert Gammon. No, muy interesante lo que han dicho Mauricio y Franklin realmente, ¿no? Y por ejemplo, mirando aquí lo que tenemos en pantalla, unas libertades, lo que mencionaba Franklin, pensamiento, también de conciencia y religión, claro, esa libertad la tenemos, pero también tenemos la obligación de respetar pensamientos, conciencia y religiones de otras personas, ¿no? Claro. Entonces, yo tuve una experiencia personal muy interesante, ¿no? 7 años en Arabia Saudí, es un país que por obligación, el que nace saudí tiene que ser musulmán, ¿no? Entonces es un país súper conservador, en fin. Pero pese a eso, a mí siempre respetaron el hecho de que yo no era musulmán. Nadie nunca en 7 años me lo echó en cara y me dijo, oye, tú que eres un no creyente o tienes ideas distintas, nadie me lo echó en cara, ¿no? Entonces es algo que claro, hubo ese respeto, ¿no? De hecho, nadie en Arabia Saudí conoce mis creencias religiosas. Pero bueno, tampoco, ni mis hijas conocen mis creencias religiosas, ¿no? Yo creo que es un tema muy personal, ¿no? Entonces, claro, esa obligación de respetar las creencias religiosas de otras personas es fundamental, ¿no? Y es lo que decía Franklin, la contrapartida del derecho a cada uno tener la religión que desee, pero también tiene, digamos, la obligación de respetar la religión de otras personas, ¿no? Yo creo que eso está claro. Claro. Y por tener tú ese derecho, ¿cuál es tu obligación, no? O sea, porque hay derecho, ya, tú tienes derecho a ser un musulmán y creer en el Islam, pero ¿cuál es tu obligación en contraparte por tener ese derecho? O sea, el Islam no puede, pues, ir a hacer terrorismo y matar gente, ¿no? O sea, claro. En fin, hay que saber mucho, o sea, es muy amplio todo esto como para que uno solo pueda profundizar. Y punto es, derechos y obligaciones debería salir de las Naciones Unidas. Como dijo Javier, es una moneda que tiene dos lados y debería comunicarse así. Ahora, una cuestión previa. Este tema del conocimiento de los derechos y las obligaciones. Todo peruano, desde que nace, así sea analfabeto, tiene la obligación, según la Constitución del Estado, a saber todos los derechos y obligaciones que tiene la Constitución del Estado. Bueno, eso es utópico, pero el respeto a la persona, que es algo tan vital, a ver, por ejemplo, hace 2 o 3 meses mi hija tuvo un accidente de tránsito. Fuimos a la comisaría de Miraflores. Mira, desde que entrabas a la comisaría de Miraflores, me di cuenta de la temática, la práctica que tenía ahí la comisaría y el técnico que te hacía, se supone que te hacía dar el ingreso a la comisaría, se escondía detrás de la puerta. Entonces tú veías la puerta abierta y cuando cruzabas,
de arranque para bajarte el moño te decía, buenas tardes, bueno, se saluda primero. Y así, uno tiene la personalidad bien formada, pero un pobre parroquiano que es analfabeto o tiene muy poca educación, de frente lo amedrentan, lo bajan, ¿qué le pasa? Esa idea coercitiva, falta de educación cívica. Todo que tiene un poco o mucho poder en este país abusa. Para eso necesitan que nos eduquemos debidamente. Yo no sé si, así como nos hemos educado en estos últimos meses con el COVID, no sé si machaconamente tendremos que educarnos cívicamente a través de la televisión, de la radio, Sí. que los derechos y las obligaciones se les instruye a la gente. Pero Teníamos una asignatura en el colegio que era educación cívica, ¿verdad? No sé si era un sí, año o... sí. Ya me olvidé el contenido, pero bueno. Pero espero haber aprendido creo algo. que Oye, no sé si me ya lo eliminaron, suspendieron, si me jalaron o no. Sí. Ponte Tenemos que una educarnos obligación del ser localmente. humano. Una obligación del ser humano es conocer todo este tema cívico. Y si tú pones eso desde arriba, desde las Naciones Unidas, digamos, un gobierno no debería pues eliminar el curso de educación como han hecho, ¿no? O sea, hay muchas cosas que así como hay lineamientos de derechos, creo que deberían haber lineamientos generales de obligaciones, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Javier es interesante porque, claro, hay un conocimiento de derechos y obligaciones, parece ser en caso de este funcionario que mencionó, pero no siempre nos sentimos obligados a cumplir con ellos, ¿no? Es decir, si vemos una persona que quizás por su situación creamos que sea menos capacitado para reclamar sus derechos, pues a lo mejor no nos sentimos obligados a respetar esos derechos, ¿no? Ese tipo de cosas. La típica frase, tú no sabes quién es mi papá, ¿ah? Cuando te va a multar el policía, ¿no? Sí, ese es muy cierto. Te van a degradar, te van a echar a la policía. No, pues, ¿no? ¿Esas cosas pasan o no pasan? Sí, muy seguido, desgraciadamente. Sí. Y con todo, acuérdate cuando la pararon, creo que fue a Milagros Leiva, ¿no? Leiva. Sí, Amenazó que iba a llamar al general y no sé cuántos, ¿no? O sea, una mujer que parecía claro, de lo más informada, pero, en fin. claro. Ahí entonces está la obligación de tratar de forma igual a todos ciudadanos. Es decir, por ejemplo, en el Perú, todos los ciudadanos peruanos tienen derecho a respetar las libertades de cada otro ciudadano, ¿no? Si yo me voy, pues, a Madre de Dios y me encuentro con unos de la tribu Machiguenga, pues, oye, a lo mejor creo, estos son analfabetos, estos no saben cuáles son sus derechos, así que no tengo la obligación de respetar sus derechos. No, claro que la tengo. Claro que la tengo. Claro. No tengo que aprovecharme de su ignorancia, ¿no? Hay un tema ideológico acá y lamentablemente está muy enraizado, ¿no? Tito, ¿puedo compartir pantalla? Simplemente encontré una cosa que ilustre este punto. A ver. Share screen. Este tipo de cosas nos revela el fondo ideológico que hay en esto, ¿no? Esta es una cita famosa de Martí, que lo dice por sí solo, ¿no? O sea, no hay que explicar nada. Pero ese es el punto de vista, esa es la ideología de mucha gente. Los derechos son todo, las obligaciones no son nada. No, pues es absurdo. Y esto no quiero aburrirlos con el tema, pero no voy a extenderme, simplemente lo pongo en contraposición de la visión andina, ¿no? La visión andina de la reciprocidad. La reciprocidad andina, no sé, deben haber escuchado de eso, y los ejemplos típicos son la Minca, el Aini, que justamente son demostraciones palpables de lo que es reciprocidad, ¿no?
hoy día quiero techar que estoy haciendo mi casa, quiero techar, entonces Mauricio, Ernesto, Javier, doctor Javier también, Roberto y Franklin, todos ustedes van a ayudarme a techar mi casa. Sí. El día de mañana que Mauricio tenga que hacer algo similar, pues todos vamos, yo tengo la obligación de ir a hacer lo mismo. Porque así como, digamos, lo tomo como casi un derecho mío, ¿no? Que todos me ayuden, también lo tomo como una obligación ayudar en el momento que tengo que hacerlo, ¿no? Sí, Entonces, esa sí. idea de reciprocidad que es tan andina es totalmente contrapuesta por este tipo de ideología que nos viene de Martí y de otros, ¿no? Que aparentemente otorgan toda la prioridad a los derechos. Qué interesante lo que menciona Roberto, ¿ah? Porque le estás dando un sustento más, A eso iba, sí, ideológico. muy Y ideológico, eso, ¿no? pregunto, ¿y Y eso enraizado en nuestra realidad, ¿no? vendrá, a ver, ¿cuándo fueron nuestros últimos estados feudales? En el 1700, 1800, ¿no? Que era, Creo que los bueno, japoneses éramos entendieron más. serviles Sí, y, los japoneses hasta el siglo y XIX, Rusia hasta el siglo como, XX. Sí, como sí, cualquier sí, también. ciudadano estabas obligado a cumplir al señor feudal. Bueno, y eso enhorabuena paró, pero de ahí el péndulo se ha ido al otro lado. De ser absolutamente obligados, ahora tenemos los derechos absolutos. Y uno reclama derecho al trabajo, derecho a la libertad, derecho. Oye, pero ¿y cómo se balancea la cosa esto? Porque Claro, por ejemplo, el activo y el pasivo, por ahí va. ¿De dónde salen los exactamente, activos? exactamente. ¿Cómo se balancea? Está bueno. ¿Cómo se Ponte, balancea así, pues? ponte, hay derecho a reclamar. Ahí en Chile salieron, reclamaron todo. Pero debería haber una obligación de no destruir. Han hecho leña el metro, o sea, porque quisieron subir pues 10 centavos el valor del metro, simplemente lo hicieron leña. Y, Mm. hay y todo el mundo habla siempre del derecho, pero no habla de la obligación que tiene que cumplir. Entonces, si tú ese es el fondo del asunto, ¿no? Hablar de derechos y obligaciones en simultáneo, no solo de derechos. Por eso es que yo diría la máxima instancia para que las ideas generales siempre estén en contraparte, derecho y obligaciones. Yo tengo el derecho, pero también tengo de ciertas cosas, ¿no? Javier Díaz, te veo que estás pensando, sale humo de tu cabeza. No, lo que estaba pensando es cómo la tecnología nos lleva a nuevos campos, ¿no? Por ejemplo, claro, todos tenemos el derecho a estar informados, ¿no? Pero a mí a veces me llama la atención, suena el teléfono un día domingo, ¿no? Y hay una operadora ofreciéndome pues los grandes planes, ¿no? Telefónicos. Entonces, eso como que a mí me choca un poco porque están invadiendo un poco mi privacidad, ¿no es cierto? Y quería contarles también una anécdota, ¿no? De una amiga que tenía, siempre compraba en estos grandes almacenes, ¿no? Compra siempre con mucha gente. Y de repente comenzó bueno, ella salió en estado, ¿no? Y comenzó a dejar de comprar tampones, ¿no? Sanitarias, toallas, Tampax, etcétera, ¿no? Y comenzó a recibir promociones de artículos para bebés, ¿no? De la cadena de supermercados. O sea, eso a mí un poquito que como que me da miedo, ¿no? Porque es el hermano grande que está mirándonos, ¿no? Sí. No sé qué piensan ustedes, pero quizás este avance tecnológico que estamos viviendo, pues nos plantea nuevos retos, ¿no? Bueno, no sé qué es lo que piensan ustedes. Quizá lo que habría que ver es el grado de compromiso, o sea, si se va a plantear solamente las obligaciones como algo general, ¿no? Como principios que son invariables a través del tiempo, o sea, un poco más allá y entramos a un terreno más específico que contemple todos los cambios que están sucediendo, ¿no? En la tecnología, en el progreso, etcétera, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Y lo que dice Javi es muy interesante. Un país a observar mucho es China. China es una dictadura.
Teóricamente, pues el partido político dice llamarse comunista, pero ya no se sabe qué es. Pero claro, están utilizando la tecnología que están creando, o a veces copiando otros países, para controlar a su población, ¿no? Y dicen, claro, es que así controlamos mejor el crimen y cosas así, ¿no? Entonces allí, a ver, derechos y obligaciones, es decir, tiene derecho el Estado, como dices tú, Javier, bueno, tú hablabas de casos de empresas comerciales, ¿no? Que pueden tener información tuya, ¿no? Muy privada. Pero, ¿y el gobierno qué? Lo que se vislumbra en China es muy preocupante, porque esa tecnología, una vez creada, pues ya puedes suponer que casi cualquier gobierno puede, hablábamos de la libertad de pensamiento, coartar la libertad de pensamiento, porque si tú envías un email a un amigo, oye, que a mí no me gusta este político, no me gusta este producto, no me gusta lo que sea, y alguien se informa de eso y no está de acuerdo contigo, ¿qué pasa? Y es facilísimo informarse. Fake Te news. quitan puntos en tu Sí, récord por ejemplo. de ciudadano. Exacto, sí, hay un sistema, exacto, eso es lo que dice Javier, hay un sistema de puntos digamos, en China, que si eres un buen ciudadano, tienes acceso a unos servicios del gobierno, ¿no? Y eso es algo peligrosísimo. ¿Qué es ser un Mira, buen ciudadano? Ajá. Mira, yendo al tema de la tecnología, está cada vez en capacidad de realmente cambiar todo. O sea, por ejemplo, tú podrías votar en simultáneo, hacer un censo o hacer una pregunta popular y todo el mundo podría responder y darte una retroalimentación de si lo que estás haciendo está bien o está mal, ¿no? O sea, las personas ahora tienen mucho más poder de lo que tenían antes. Las mismas, las redes sociales, llámese Twitter, llámese Facebook, Instagram, empiezan a generarse información que corre por las redes sociales de una manera impresionante. Entonces, la persona ahora tiene mucho más poder de la que tenía antes. Antes todo era controlado por el que estaba en el poder. Y eso definitivamente va a ir dándole poder a la gente y cambiando un poco las cosas. Pero ahí hay algo interesante, ¿ah? Hay algo interesante. Hay una película muy buena que están dando en Netflix, un documental de Social Dilemma. Sí. Muy buena, ¿no? Entonces, hasta y digamos que Javier nos ha saltado hasta la sexta generación, pero nos ha puesto en el estado en que estamos, ¿no? A veces la tecnología te permite hacer esos saltos, ¿no? Tú nunca habías usado ¿cómo se llama? Zoom, pero inmediatamente el Zoom funciona desde hace 3 años, pero si lo usas ahorita, te acostumbras al Zoom. O sea, te permite hacer esas cosas. Un poco, ¿a dónde voy? Las obligaciones frente a la tecnología, creo que tenemos que ser muy conscientes de eso, porque si no, ¿cómo se llamaba el libro de 1984, ¿no? O sea, nos volvemos unos robots. O sea, todos alineados, todos caminando. ¿Cuál Es es que nuestra...? esa buena información, esa información amplia que tenemos, puede ser inteligentemente manipulada. Miren la elección, la última, ¿no? De Trump con la señora Clinton. O sea, eso lo manejaron lindo. Sí. Se puede repetir. Entonces es peligroso, es bien peligroso. Y acuérdate, Obama fue el primer presidente en usar las redes sociales para ganar llegada, digamos, al pueblo. Y Obama también ganó puntos.
de una parte positiva, ¿no? Porque la gente, o sea, usó un medio de comunicación que en esa época todavía no estaba tan difundido. Lo que pasa es que ya después, en el caso de Trump, han entrado pues ya los malos, ¿no? Los fake news y hasta ahora están ahí, ¿no? O sea, todo eso es un mundo nuevo, ¿no? Que te cambia la manera de pensar, ¿no? Sí. No, y con el descaro que tiene el señor Trump, que ha dicho que si él pierde, él no garantiza la transferencia. O sea, la verdad que... ¿Ha lanzado eso? ¿Qué es eso? Un país como Estados Unidos diciendo, yo no garantizo la transferencia, así que pierdo. Bien fresco el hombre, ¿ah? Si quiere sincero, pero bien conchudo. Ah, pero va a tener que aceptarlo, ¿no? O sea, No, obviamente va a tener que aceptarlo, pero mira... Las instituciones allá funcionan, ¿no? No, yo no creo que pierda. ¿Tú no Yo crees que tampoco. pierda? Por eso tienen que, No va a perder. ¿No por va a eso perder? tienen que votar, pero la cosa, Franklin, las instituciones funcionan y la transferencia del poder va a existir. Sí. El tema es que Estados Unidos es un país extraordinariamente polarizado. O sea, la gente es como los buenos y los malos. Para unos, o sea, los otros son alienígenas que están determinados a destruir el país y la cuestión, ¿cierto? O sea, son como... Y el tema fundamental es de que el señor Trump no ha hecho nada en estos 4 años por acercar... Esto no lo inventó Trump. Él se benefició de eso, ¿cierto? Pero él no ha hecho nada, absolutamente nada. Y esa es una de las grandes críticas para aliviar esta situación extrema que tiene Estados Unidos y que constituye uno de sus problemas fundamentales de seguridad nacional. El hecho de que unos no piensan que los otros son verdaderamente malos, evil, ¿no? Él no ha hecho nada para amenorar esta situación. Y el hecho de que él diga, yo no voy a reconocer que si es que yo pierdo, o sea, es un paso en esa dirección, de que no haces nada en términos de traer a la gente junta para poder encontrar terrenos comunes y avanzar como sociedad. Ese es el riesgo fundamental. Y eso es él. Él no ha inventado la desunión dentro de Estados Unidos. Él se ha aprovechado. Pero esto de acá es un clavito más en ese ataúd de enterrar a ese buen país, ¿no? Sánchez Cerro decía que había 2 tipos de personas en el Perú, los que lo apoyaban y la mala gente. Y ya está. Mira, se le adelantó a Trump. ¿Ah? Sí. Sí, por eso lo mataron. Eso. O sea, es terrible. Odría también tenía una frase que Odría se la copió de Rafael Leonidas Trujillo. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. La ley. Y eso lo mencionas tú, Mauricio, de que Trump simplemente deja pasar lo que ya existía en las obligaciones de hacer lo que tiene que hacer un presidente, en este caso un presidente de la República, y también la obligación de no hacer. El patita no, yo lo hago, que pase la ola, que esa ola me conviene a mí, me empuja para adelante, yo no hago nada. Ahí hay que tener debido cuidado con las obligaciones. Sí, el tema de Estados Unidos, digamos, está en que Trump es, como republicano, es más empresarial, más negocio, más pro, menos regulación, etcétera, y los demócratas son pues más progresivos, más libertades, más tener del matrimonio gay, el aborto, que la persona tiene el derecho de que, ¿cómo se llama? Si quiere abortar, puede abortar. El republicano dice, no, con la vida no te juegues. Esas son las polaridades, y con Trump estás hablando de uno que es concentrado en el tema desde el punto de vista empresarial, negocio. Trump. Disculpen que los interrumpa, pero acaba de escuchar hablar de Trump, el doctor Aparicio. Y ahí lo veo Joe Biden, ¿o no? Luchito Biden. Ahí está, en el medio. También está Lucho Galeani. Luchito, tienes que hacer el contrapeso. Siempre estoy contra una luz, ¿no? Ahí se te vea. No, a propósito.
Espérate un ratito. Que se ve bien. La luminosidad de Lucho Aparicio no arréglalo. Bueno, Ajá. están hablando, pero Biden es un corrupto que debería estar en... Luego regresamos. Dale, Luchito. Es bueno. Es bueno Oye. que nos muevas el piso. Y es bollo, también. ¿Qué es lo que decía Mauricio hace un momento? Necesitábamos un movimiento sísmico como el que vas a hacer ahorita, Luchito Aparicio. Bueno, regresamos a nuestro ejercicio, Tito, entonces. Yo creo, No politizar la reunión. yo creo que vamos a escuchar un poco de francés también. Ya. Bueno. No me jodas con esta huevada. Dice. Yo creo que el tema, como se estaba viendo, voy a regresar al asunto, ¿no? De los derechos y las obligaciones humanas. O sea, si bien hay todas estas de la primera generación, ¿no? Y por ahí se parte, yo creo que y vamos a llegar hasta la tecnología, Javier, en un rato. Creo que es interesante ir entendiendo esto, porque si ha seguido esta lógica la evolución del derecho, ¿no? Probablemente en ese mismo sentido podemos comparar cómo han avanzado las obligaciones. Entonces, la igualdad ante la ley, por ejemplo. O sea, ese es algo que, el caso de la chica Leiva, de Javier que entra a la comisaría, o sea, hay tantos casos de eso, ¿no? O sea, que la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, o sea, todos me parece que van al respeto de la otra persona, que acá en nuestro país no se da. O sea, hay esa reciprocidad andina, pero el respeto a la persona no, yo no la veo, ¿no? La reunión pacífica, ok, estamos prohibidos de reunirnos teóricamente, ahora en estado de emergencia, pero lo estamos haciendo. Participación, o sea, de acá, ¿cuáles destacarían para poder podemos hacer, si quieren, una votación muy simple, ¿no? Casi cualquiera que escojas sirve. O sea, porque Sí. vamos a comenzar a hacer el ejercicio, ¿cierto? A ver, ponernos de acuerdo a ver qué cosa significa así efectivamente caracterizar la obligación de cara a cada derecho. Esa cuestión, lo que ha dicho que es fundamental, o sea, la igualdad ante la ley. Primero dije, Escojamos uno, Mauricio, escojamos uno, ¿ya? Que sea por dedocracia, digamos, la igualdad ante la ley. Ya, ok. Entonces, para empezar. ¿Qué obligaciones conlleva? Está bueno. Claro, entonces, espérate un ratito. Voy a dejar de compartir. Ya. Entonces, la igualdad ante la ley. Lo que podríamos hacer acá es cuáles son las obligaciones. ¿Ya? Y un poco Lucho Galeani y Lucho Aparicio, o sea, estábamos haciendo un ejercicio sobre las obligaciones y los derechos humanos. Entonces, partiendo de los derechos, queríamos encontrar cuál es la otra cara de la moneda en las obligaciones. Entonces, partimos de una que podría ser el derecho a la igualdad. ¿Correcto? Fíjate en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, bueno, aquí lo tengo en pantalla, el artículo 7 dice que todos son iguales ante la ley y dice que tenemos derecho a la protección contra toda discriminación. Entonces, el derecho que tenemos es ser iguales ante la ley y la obligación, por tanto, es no discriminar contra otras personas. Ah, tú eres judío, entonces tienes menos derechos que yo. O tú eres
Machienga del Departamento de Madre de Dios, pues no tienes tantos derechos como yo, o lo que sea, ¿no? O el caso de Javier, que decía que entra a la comisaría y que a una persona lo tratan de una forma, a otra persona de otra, ¿no? Mira, ven ustedes una pizarra. Sí. Yo ¿sabes qué pondría? No lo pueden escribir en la pizarra, por si acaso, ahora. ¿Podemos? Con la letrita, el texto, ¿Ya? Qué bonito. ¿Cómo escribimos? con esa letra, ¿no? O sea, ¿Y se puede poner figuras, imágenes? también fotos y todo. ¿Así? Qué bacán. Trata, Pero ¿cómo hacemos Mira, yo Más creo arriba. que el buen equilibrio entre el derecho y la obligación es la buena convivencia. Por ejemplo, yo vivo en un edificio, propiedad horizontal, y mi convivencia es bastante buena, pero hay gente que no tiene los derechos y las obligaciones tan como el pagar la debida cuota mensual, ¿no? Por ahí. Mira, yo creo que si mi derecho es que todos seamos iguales ante la ley, creo que mi obligación es asegurarme de que hayan buenos jueces que puedan juzgar eso. Porque yo puedo tener el derecho, pero a la hora de la hora ponen cualquier juez y mi derecho se va al hoyo. Entonces mi obligación debe ser de que exista un buen sistema de elección de jueces, en fin, buenos jueces, ¿no? Ya cómo se hará es un tema de que las leyes vean cómo lo aseguren. Todos somos iguales ante la ley, pero como está el Poder Judicial ahora... Okay. El punto de Franklin es perfecto para el caso, para el punto que yo estaba tratando de hacer. Cada derecho requiere un agente o una agencia que lo facilite. ¿Okay? Que eso es lo que está diciendo exactamente Franklin. Y mi punto es cómo la obligación, en términos de obligaciones, cómo nos hacemos copartícipes de la construcción de ese agente o de esa agencia. Ese era exactamente uno de los de las pititas que yo estaba tratando de hacer para ver cómo comenzábamos con el ejercicio. Claro, claro. Por eso, o sea, lo que dice Franklin... Dice que podemos escribir, ¿cómo es que uno escribe? ¿Cómo escribes, Tito? No sé cómo escribir. O sea, es como la clase de cocina. También hay clases de Zoom. Mira, A ver. Ahí está Franklin. Yo he apretado acá a escribir y ahora yo tengo el... Vas arriba a View Options o ver opciones. Ahí estás usando la raya. Pero usa el texto. Estoy usando texto, por ejemplo. A ver, Flores, haz algo, por favor, tú que eres aplicado en el colegio. ¿Qué quieres que pongan? Mira. Lo que dice Mauricio. Repite, Mauricio, porque no te he escuchado. Pero Roberto, por favor, no estás prestando atención, hombre. Uno agarra y hace sus mejores comentarios y nada. You shut down. Cuando yo hablo. Sorry. El derecho de tener un buen profesor, la obligación de ser un buen alumno. Eso. Ahí sí. Lo que dice Mauricio, ahí está. Ya, ¿Cómo ahora explícales a todos la madre cómo al profesor. Ok, bien sencillo. Mira, a ver. Javier, Javier Díaz, llama a tu hija para que te enseñe. Mientras están viendo esto, vayan con el cursor a la parte de arriba. Y cuando llegas arriba, vas a salir que estás viendo la pantalla de Ernesto Pay y vas a ver que hay una ver opciones. Entonces, ves las opciones ahí, haces clic y te sale un menú. Annotate. Ya. Exacto. Y ahí te sale. Dice anotar. Una vez que aprietas en Annotate, anotar, te va a salir el mouse, el texto, para dibujar, diferentes opciones. Lucho Galeani acaba de firmar. Es el alumno aplicado, Lucho Galeani, y el doctor lo hizo.
No, está avanzadísimo. ¿Cómo se borra? Deshacer, Hay un deshacer. borrador. Tú eres el único que lo puede borrar. Ah, sí, su firma. Sí, sí. Claro. ¿Ya? Deshacer. Ya, ya van 3. Falta Mauricio y Javier Díaz. Tienes que pedir ayuda. Sí, de Y si cada uno... O sea, esto es como para hacer un brainstorming si queremos, ¿no? Y es una herramienta. Lucho Aparicio, ya está. Él está pensando en la fiesta. Ajá. ¿Y cómo y deshacer? Acá se deshace. Tienes un borrador ahí. El Razer. Ah. Ya lo Ahora, borré, pero esto es una... Si cada uno, todos podemos hacerlo, es como una merienda de negros esto. Ah, pero no me dejan borrar lo de nosotros. Solo puedo borrar lo mío. Ahí deberíamos decir, todos somos iguales ante la pizarra blanca. La pantalla. Yo ya hice mi tarea, dice, buenos jueces fiscales con criterio. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Ah, no, yo lo veo aquí en mi pantalla, ¿no? ¿Ustedes no lo ven? Javier, No, Lucho sigue dibujando ¿Qué cositas. dice mi distinguido Javier, creo que tienes que hacer clic. Lucho todavía no puede escribir. con tus ancestros apristas, Aya decía que el derecho de uno termina donde comienza la responsabilidad de otro, ¿era más o menos así? ¿Me repite, Luchito? Que Aya de la Torre decía que el derecho de uno termina donde comienza la responsabilidad del otro. Sí, sí, Algo supongo así, que lo debe haber no sé dicho. si está bien quoted, pero era oye, ¿hasta dónde llega mi derecho? Hasta donde comienza la responsabilidad, ¿no? Sí. Y lo que tienes que tener es consideración para el otro, ¿no? Como Claro. ustedes saben, yo soy casado con una súbdita británica y entonces hace unos años yo le contaba cómo es en el Perú, que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Así Y es. entonces ella con su forma de ser me decía, pero there is no common sense there, ¿no? Que el sentido común es que tienes que cumplir la ley, ¿no? Entonces creo que esa es una gran diferencia con el common law y con los anglosajones, ¿no? Ya. Que es el common sense. ¿Qué cosa es el common sense? Es tener sentido común. ¿Y cuál es el sentido común? To abide by the law, ¿no? Y nosotros tenemos eso bien perjudicado en el Perú, ¿no? Recontra, Después me permites interrumpirte, Luchito Galeani. Sí, ya, y ese es el tema, ¿no? Porque si todos tuviésemos un sentido que hay que cumplir con la ley, muchas veces se dice esto, ¿no? En el Perú sobran las leyes. Lo que falta es que se cumplan como corresponde, ¿no? Hay simplificación administrativa porque hay una maraña de leyes. Entonces, en vez de tener tantas leyes, hay que tener pocas leyes buenas. Y lo más importante, probablemente hay buenas leyes en el Perú, pero nadie las observa, pues, ¿no? Entonces, si no observas la ley, porque el peruanismo es echa la ley, echa la trampa, entonces eso es un problema endémico que nos tiene cagados en el Perú. Adelante, Luchito, mi querido colega. Luchito, ahora que lo mencionas, a de la Torre que supone que era un tipo muy probo, que tenía... Perdón, de Roque Benavides, que ha invocado la memoria de Aya y dice que no es alanista, sino que es ayista y se ha inscrito en el partido aprista. Ha tenido que morir su papá para que Roque se atreva a hacer un par de cosas como divorciarse de la mujer, casarse con una que tiene más o menos plata como él y después ahora hacerse aprista. Puta, que lo último que falta es que salga y que diga que es bisexual, pues ya. Entonces ahí ya cerramos el círculo con Roque. Déjame comentarte un hecho histórico. La Torre supone que tenía el buen criterio entre derechos y obligaciones. Bueno, cuando en el año 45, que Bustamante y Rivero salió electo con los votos apristas, y salió muy buena cantidad de congresistas apristas, él conminó a todos los congresistas apristas
que su cédula, que el documento que lo acreditaba como congresista, fueran y se lo entregaran a la Torre, como ahí la Torre era el que captaba, coactaba la voluntad de sus congresistas. Era como una carta de sujeción. Ah, bueno, tú has sido electo, pero tú te me debes a mí. Eso me parece fatal, ¿no? Yo soy congresista por la circunscripción que yo he sido electo y yo no me debo más que a los ciudadanos peruanos, no hay a la Torre, pero mira, con lo supone que equilibrado que era el hombre, en eso se comportó como un señor feudal. Y eso lo dice lo dice Alfonso. Si comparas eso en esa época con lo que es ahora, esto, no quiero entrar a este tema, pero las cosas pues, que están haciendo en el Parlamento peruano es una cosa bueno, ya. Totalmente. Espérate que es un parlamento farandulero. Espérate el siguiente, espérate el próximo parlamento. Sí. Va a ser más folclórico. Pero bueno, por eso lo que dice Javier sale también en la nuestra. Citrana del Pacífico, ¿eh? Así que también. ahí. Sí. También ahí sale. Mr. Robert Gammon, sí. Mr. Robert Gammon has introduced that point very clearly. Mira, acá hay un punto interesante. O sea, la obligación es todos somos iguales ante la ley, pero lo que dice Lucho Galliani, ¿no? O sea, acá, si partimos que todos cumplimos la ley, el punto de los buenos jueces y fiscales con criterio casi es innecesario. O sea, nuestra obligación ante la ley es cumplir la ley. Y eso es lo que falta y lo que adolecemos, creo yo, acá. O sea, no, pero tienen que haber, primero que todo, hacer buenas leyes. Y para hacer buenas leyes, tú tienes que elegir buenos congresistas. Y para elegir buenos congresistas, no puede ser de que hayan congresistas que simplemente no están preparados para hacer buenas leyes. Entonces, mi obligación como ser humano debería ser poder elegir buenos congresistas que hagan buenas leyes. Una parte debería ser elegir bien, pues, y no elegir esas cagadas que están en el Congreso. Ahí está el problema. Que no reúnan porque no le da la garganta, ¿no? No, pero tienen que poner leyes que pongan requisitos mínimos, pues. ¿Cómo puede ser de que alguien que te va a dictar las leyes, cómo se llama, no sepa nada? Y encima que no saben, tienen antecedentes penales. O sea, ¿cuál es la discusión que está en el Congreso en este momento? Que alguien que tiene una condena en primera instancia no puede ser parlamentario. O sea, es el caso del general Víctor, ¿no es cierto?, que lo han tenido que condenar por la Corte Suprema para que lo metan preso de APP. ¿Cómo se llamaba este general? Donaire. O sea que este pata son unos delincuentes. O sea, lo que están discutiendo en este momento en el Congreso es que tú, si tienes una sentencia de instancia. Yo recuerdo cuando estaba un prosecutor o quien era una autoridad, y el pata estaba en su carro por el sitio donde están las putas, no me acuerdo cómo se llamaba el sitio, y eran digamos como el country, ¿no? Como la César Vallejo, y el pata estaba mirando desde su carro, no abrió la ventana, nada, y entonces lo apagó un policía, y eso está prohibido en Inglaterra, estaba prohibido por lo menos, ¿no? Tiene un nombre, no me acuerdo, algo como sidewalking, y el pata renunció. ¿Por qué? Porque no estaba a la altura de lo que era su cargo, ¿no? Entonces había una dignidad, oye, ¿qué es lo que me corresponde a mí? A mí me corresponde ser una persona intachable. En el Perú ahorita tenemos a un pata que es choro, o sea, el hermano de Acuña, lo han condenado 2 veces. Antauro, mira, este Alarcón es un tipo impresentable, tiene 37 denuncias. ¿Quién es el que quiere para que entre al otro? O sea, esto es una... Tú, Robert Gammon, no necesitas tener ninguna imaginación. Escribe la historia del Perú tal cual y es una novela dramática. Me has descubierto. Me aprovecho yo de hechos históricos y los ficcionalizo. Una parte de lo de Alarcón, complementando lo de Lucho,
una parte de sus delitos y de sus atrocidades son cargos que han hecho mientras era Contralor de la República. Sí. Pero sí es el que grabó a Vizcarra y lo sacó del tema de Chincheros. Era el Contralor de la República y A un pata que lo han vacado y que va y se mete con Antauro, que es un delincuente que está preso. Y que ha matado a 7 policías con 4 retirados. Puta madre, hermano. Con el perdón del francés, efectivamente. Entonces, por ahí viene la cosa, oye, ¿qué cosa dice la ley y cómo lo observamos? Entonces, le perdonamos todas esas cosas, ¿no? No, el hermano de Acuña, también la misma vaina. Han tenido, y la justicia en el Perú que se refiere aquí, es pues de las peores del mundo, ¿no? Entonces, ese es un terrible problema. Por eso, mi punto es, si tú tienes una obligación humana de elegir bien, y eso fluye a las leyes de los países, los países deberían tener dentro de sus leyes, asegurarnos que nosotros podamos tener gente proba, gente que realmente vamos a poder nosotros elegir, porque al final de cuentas, no dictamos quién se puede presentar o quién no se puede presentar. La ley tiene que decir, oye, tú quieres ser congresista, tienes que tener, pues, no sé, haber pasado, ser, pues, abogados, o qué sé yo, poner una serie de requisitos que te permitan a ti tener criterio. Tú quieres elegir buenos, tú deberías agarrar y decir, bueno, tiene que haber partidos políticos permanentes, que tengan una filosofía. Estos vientres de alquiler, cualquiera se presenta. Claro. O sea, tiene que haber lineamientos generales que a mí me obliguen a elegir bien y por lo tanto a los estados les obliguen a hacer leyes para que yo pueda cumplir mi obligación de elegir bien. Ese es el fondo de lo que estábamos hablando, ¿no? Y si tú miras ahí, por todo lado hacemos agua, por todo lado. Dime qué partido político con filosofía tenemos. No hay ni uno, no hay ni uno. Son vientres de alquiler. Pero tú deberías tener una ley, o sea, si yo estoy obligado a elegir a una gente de un partido, a un político de un partido político que tenga pues ciertos requisitos, esa es mi obligación, entonces el Estado tiene que poner una ley que simplemente hayan partidos políticos que sean buenos, que tengan una filosofía, o que no haya todo lo que está pasando ahora. Entonces, por eso es que de alguna manera ese lineamiento que hablamos, que es el lineamiento general, en mi opinión debería ir de arriba para abajo, ¿no? Obviamente ya cada país tiene su soberanía, algunos lo harán, otros no lo harán, pero por lo menos que haya un lineamiento, ¿no? Sí, quizás ahí lo único que se puede hacer es exigir a un candidato, a un partido, que en una fecha determinada antes de unas elecciones presente su manifiesto, las cosas que va a hacer, que esté ahí claro, publicado, y que después los ciudadanos puedan decir, oye, tú dijiste esto, no lo has hecho, o ahora estás haciendo lo contrario, en fin. Pero si en el Perú... más que eso es difícil, ¿eh? Lo que está pendiente ahorita, que es una cuestión que estuvo en el referéndum, es si alguien se puede presentar con un proceso civil, un proceso penal en curso. O sea, ni siquiera que tenga un buen plan de trabajo, sino que tenga la mínima certificado de conducta, ¿no? Eso es lo que es, porque si tú tienes antecedentes penales o tienes un juicio, y no es cualquier juicio, ¿no? Porque ni siquiera es un juicio, por ejemplo, por alimentos, ¿no es cierto? Porque creo que el juicio de alimentos, salvo que hay un punto donde no lo paga, no califica, ¿no? Yo la verdad que no tengo el detalle, pero sé que en este momento todavía no se ha votado, no estoy seguro si está definido, ¿no? Que si un candidato al Parlamento tiene una sentencia de primera instancia, y en el Perú tú te puedes hacer en juicio 10 años. ¿Ah? Eso ya se votó. Tiene que estar sentenciado. Pero ya es final o no. Es la ley, Javier, es la ley, ¿cierto? Concretamente, sí, el señor Humala, Antauro Humala, no podría presentarse. No puede ser candidato. Sí, por eso era entre otras cosas. Espérate un ratito. A Gregorio Santos, en la elección anterior, salió electo como gobernador estando en la cárcel. Sí. Estando en la cárcel. Pero ahí está, ¿sabe? Ahí está el problema, Luchito Galeani. En la parte de investigación, los fiscales,
hay mérito para la denuncia, porque todo indica que tú has delinquido y te procesan, y la etapa investigatoria puede demorar varios años, y varios años puedes estar ¿Ustedes preso. saben quién se ha muerto ayer, o no? Ese es el susto de todo ciudadano. Y al ¿Saben final quién? resulta que no eres culpable y te comite varios años en cana. Oye, Es inaceptable, pues. Es ¿quién se ha muerto inaceptable. ayer? Sí. Y en una Peter cárcel tipo Ferrari. de gancho, carajo, eso es el Peter infierno. Ferrari. Peter Ferrari. Peter Ferrari, sí, le acaba de morir. Ayer se ha muerto de COVID. Peter Ferrari es el niño símbolo de la minería ilegal de oro del Perú. Es el más malo de todos los malos, ¿ya? Ese pata comenzó como narcotraficante, de narcotraficante pasó a ser un falsificador, vendía barras de plomo bañadas en oro y las exportaba como oro. Y de ahí entró al negocio del oro negro. Se ha pasado 20 años haciendo todas las cochinadas habidas y por haber, al extremo que después de 20 años la DEA y todas las autoridades americanas pidieron su extradición y el gobierno peruano la concedió. Lo metieron preso hace 3 años. Ha estado 50 o 42 meses en prisión. Es el pata que de todas maneras lo tienes que chapar, pues lo soltaron el 5 de junio porque no tenían pruebas. Entonces, tienes una fiscalía absolutamente incapaz de procesar a un tipo que es recontra culpable. Y como el caso de los Sánchez Paredes, pues el caso de los Sánchez Paredes tiene 20 años, no le vas a ganar nunca. Sí. Entonces, la debilidad del Estado es una cosa espantosa, y en lugar de fortalecer el aparato, lo único que hacen es debilitarlo poniendo más Cecilita. En los últimos 5 años creo que se ha, no sé si es en los últimos 10 años, se ha quintuplicado el número de burócratas. Hay unos artículos ahí de ¿cómo se llama? Roberto Abusada, muy interesantes, ¿no? O sea, el Estado peruano ahora es 5 veces más grande de lo que era antes. Entonces, ¿qué hacen esos burócratas? Joder nada más, te piden más requisitos, hay Ministerio de Cultura, hay Ministerio de Medio Ambiente, y lo único que hacen es aquellos que quieren trabajar bien, te la hacen más difícil que cachar parado encima de una hamaca. Entonces, claro. De ahí sale la informalidad. Pero Lucho, adicional a lo que tú dices, mira, si yo tengo el derecho a tener una buena educación, yo debería tener la obligación de que el Estado sea eficiente. Es impresionante cómo el Estado ha crecido, no solo en la burocracia ejecutiva, sino ¿qué diablos hacemos con tantos gobiernos regionales? Deberían haber 6 gobiernos regionales. Antes de Toledo no había. Lo único que hacen es aprovechar sin robar o manguear. Así es, porque así es. Tú a donde estás no puedes hacer nada sin que ellos te pidan, oye, ahora sabes que yo quiero pasar por esa tranquera en el culo del mundo, me tienes que dar 100 pruebas rápidas. Oye, ¿por qué? No, pues si no, no te dejo pasar. Pues. Entonces, Voy a dejar de compartir la pantalla. Si alguien quiere anotar algo más, pues la voy a guardar y se las comparto. ¿Ya? Ya. Ya. Ahora, lo que pasa es que 12:52, entonces me imagino que todos tienen que hacer a la una y tengo que de alguna manera ir cerrando el tema. ¿Ya? Yo creo que hablar de las obligaciones y centrar el tema recién lo estamos logrando hoy día, después de estas discusiones, pero... Son lineamientos de obligaciones. Y dentro de esas obligaciones, si yo tengo la obligación de elegir buenos congresistas, el Estado debería poner leyes de que elijan buenos congresistas. ¿Y cómo la aplicas? How do you enforce it? Yo tengo la obligación de votar bien cuando es una cuestión que es, oye, yo voto por quien quiero, es mi libertad de escoger, ¿no? Bueno, es que lo que tú tienes que hacer es que las leyes sean pues leyes inteligentes, leyes bien hechas que sigan un parámetro. Las leyes que tenemos nosotros están pésimamente mal hechas. Y hay tantas leyes, cada uno pone la ley como quiere, que nadie la puede cumplir. Pero es un tema de civismo. generar informalidad y corrupción.
Es un tema civismo de estar bien educados y no estamos bien educados. Un comentario, si me permites. O sea, la pregunta de Lucho es interesante, ¿no es cierto? ¿Cómo garantizas que haya buenos legisladores, digamos? Una cuestión es quién los elige. Al final los elegimos nosotros. Hay que ver de dónde venimos. Porque antes de que se aceptara el sufragio universal y toda la cuestión, habían solamente algunos electores, que suponía que eran los que eran cultos, educados, los que pagaban impuestos, etc. Entonces, esos eran los que tenían derecho a votar, Franklin. Sí. Y Lucho, ¿cierto? Antes no tenía derecho a votar todo el mundo. Y el gran cuestionamiento de crear el voto universal, y entre otras cosas, el voto a la mujer, ¿cierto? Era que no tenían la capacidad de elegir adecuadamente y toda la cosa. Entonces, a estas cosas de que todo el mundo vota y votamos mal y elegimos a sus ideas, hemos llegado, no estamos acá así gratuitamente, estamos acá porque venimos de un sitio y decidimos de que era mejor darle oportunidad, sufragio universal a todos, y todos tenían capacidad de votar, y por eso es que estamos como estamos, ¿cierto? Sí, pero ¿por qué no pones una ley con unos requisitos mínimos para ser congresista? O sea, simplemente sí. tú agarras y dices, no existe, cualquiera puede ser, tú tienes de primaria, existe, creo. Pero es laxo, pues. Pero cualquiera puede ser congresista con más de 25 años, creo que es el requisito mínimo, y ahora lo que han puesto es, si lo hago, que no puede tener una sentencia de primera instancia, ¿no? Sí, pues, pero esa persona tiene que ser mejor en los requisitos de las leyes del país. Y por eso es que estamos como estamos. Si tú tendrías que ser profesional, haber trabajado seriamente en una empresa o pertenecer a un partido político con una historial, que ese historial de partido político tienes que haber entrado como eso, Franklin, lo consideran una serie de cursos, entra gente preparada. Pero ahorita Franklin, no entra cualquier cosa. Eso lo van a considerar que es excluyente, que es solamente para los blancos que han ido a los colegios privados. Y entonces, pero por eso es que, Lucho, por eso es que yo digo, si desde las Naciones Unidas dicen, así como tú tienes el derecho a votar, tienes la obligación de votar bien, y el Estado tiene que poner requisitos para que haya buena gente a la cual tú puedas elegir, ya viene desde arriba, no hay de que es blanquito o negrito, porque este problema no solo de Perú, sino de todos los países. En el caso de Perú creo que somos los peores, ¿no? Yo me pasaron un video de un tal Massa. No sé si ustedes los han visto por ahí, donde el pata dice que los que tenemos la culpa somos nosotros los peruanos que votamos como el culo. Porque cada vez que elegimos a alguien es más cagado que el otro, ¿no? Y entonces, si todos nos ponemos de acuerdo y votamos por Hernando de Soto, entonces de repente nos liga, ¿no? Pero lo elegimos a Kuczynski, y mira lo que pasó. ¿Te das cuenta? Y Kuczynski ya no puede pedir a alguien más distinguido. Y terminó que tenía su anticucho ahí porque había estado jugando su partido con el Cholo Toledo también. Entonces, cuando yo sostengo que el problema también es que cuando el sistema es la corrupción es un problema, pues, porque no es que el sistema esté corrompido, sino que la corrupción es el sistema. Entonces viene desde la época de Montesinos y todo eso. Si tú no estás metido en esa huevada, no puedes. O sea, si tú en la época de Montesinos, ¿cómo hacías negocio? Si tú no pasabas por él, no hacías negocio, estabas muerto. Es igual, y el Chino Rubio no está, que tuve mi conversación con él en el golf. Yo le dije exactamente esto. Y ese era el problema con el Club de la Construcción. Y el Chino me dijo, no, porque las empresas se pueden excluir. Y yo le decía, no, porque si tú no juegas con esos hijos de puta, mueres. No, me decía, a ver, dame un ejemplo. COSAPI me dijo. Ahora COSAPI es el primer tirador de dedo del Club de la Construcción. Porque si hacen ese Club de la Construcción y tú no entras a jugar ahí, moriste. Porque nadie te da trabajo. Porque todo el mundo tiene que estar en el sistema. Y si no estás en el sistema, cagaste fuego. Entonces, eso es terrible. Igualito era en el caso de Montesinos, ¿no? Don Alberto, que en paz descanse y de Dios goce, de Benavides, que era una maravilla, tenía que pasar por ahí. Y el Dionisio Romero tenía que pasar por ahí. No pasa por ahí, mueres. Entonces, ¿qué haces? El sistema
siendo la corrupción. Como digo, no es que el sistema esté corrompido, sino que la corrupción es el sistema. Entonces estás cagado, porque si no atracas con ellos, muerto. Salvo que tú tengas pues, tu pequeño trabajo, tu pequeño negocio, si no, y eso es terrible, pues porque la informalidad se convierte en el sistema y la informalidad viene con la corrupción. 70% de informalidad en el Perú es una vaina. Ahora ya... Parece que a Mauricio lo reclaman. Sí. Se está enfriando el plato en la mesa. A mí también. La hora del Oye, risotto. Lucho, Aparicio. Dime. ¿Qué novedades tienes? ¿Ninguna todavía? No, estoy esperando. Ya sabemos acá algo de lo que estamos planeando, ¿no? Nada, nadie sabe nada. Entonces, mutis. Ya. Hombre, Ya. adelante, no. No, ya quédense con la curiosidad. Oye, ¿sabes qué? Creo que le voy a pasar el resumen o sea, la grabación y el próximo domingo nos juntamos otra vez a seguir. Creo que el tema con los aportes de Lucho Galiani y de Lucho Aparicio, o sea, se está enriqueciendo. Les agradezco a todos por participar. ¿Envejeciendo, dijiste? Enriqueciendo. Ah, yo te escuché envejeciendo. ¿De forma lícita o ilícita? Perdón, siga, Yo don, quería hacer un comentario. don Ernesto. Sí, un poquito se quedó en el tintero y podría ser quizás un motivo para la próxima reunión, ¿no? Se ha hablado de igualdad ante la ley y me parece excelente. Simplemente hacer un poquito de hincapié en igualdad de oportunidades para todos. Creo que igualdad de oportunidades, resume muchas de las ideas que se han comentado, ¿no? en la reunión. Y lo dejo ahí. Sí, no, de acuerdo, don Javier. Sí. Decir una cosa que es una verdad. Y es que los que son menos quieren ser iguales y los que son iguales quieren ser superiores. Eso es como funciona el ser humano. Nadie quiere ser simplemente igual, si no estaríamos todos comunistas. Entonces hay alguien que va a tener más empeño, va a trabajar más y va a crecer más. No, pero Luis, no es lo que ha dicho Javier. Javier lo que ha dicho es que todos tengamos igualdad de oportunidades, no que seamos iguales todos. Si fuéramos todos iguales, sí sería pues un sistema estilo comunista, como tú bien dices. No, pero... Claro, eso es un poco lo que decía, ¿no? De que uno porque tiene tal religión o es de tal raza, entonces entre comillas vale más, ¿no? O sea, no. Simplemente eso, igualdad ante la ley y igualdad de oportunidades, ¿no? Y de ahí cada uno según su esfuerzo y su dedicación. Exactamente. Pues ya el que trabaja más, pues ganará más plata. El que es Claro. más inteligente, pues también ganará más plata, lo que sea. Eso se entiende, sí. Bueno, y también, como decía, la igualdad de los derechos, obligaciones y la responsabilidad, porque si yo decido tener 20 hijos, no puedo decirle pues al gobierno que me los mantenga, ¿no? O sea, es así. Aquí en Estados Unidos hay gente que no sabe ni cuántos hijos tienen y de quién es culpa, ¿no? Bueno, los tengo que dejar, amigos. Nos vemos el próximo domingo. Muy bien. Enorme. Chao, Lucy. Chao, Sharon. Nos vemos.